Hola, mi nombre es Santiago Lasalle, soy ayudante de la tercera cátedra de anatomía y en este teórico vamos a hablar de espacio perifaringio, que es uno de los temas correspondientes al primer trabajo práctico del módulo de esplagnología. Este es un teórico largo, así que les pido que lo miren con paciencia y con mucha atención y espero que les sirva mucho. Los objetivos de este teórico van a ser repasar brevemente la anatomía de la faringe, delimitar el espacio perifaringio y sus respectivas divisiones, describir el diafragma estíleo, desarrollar el contenido de cada uno de los espacios y por último detallar las relaciones anatómicas de cada uno de los elementos vasculonerviosos que atraviesan estos espacios. Empecemos por definir qué es la faringe. En este preparado, en el que vemos la región de la cara vista desde anterior, vamos a rotarlo hacia posterior para ver a la faringe. La faringe es este órgano que vemos acá, que está inferiormente al cráneo y entre ambas ramas de la mandíbula. Y vamos a decir que es un órgano impar, simétrico y medio. Esto significa que es impar porque es una sola, que es simétrico porque si nosotros hacemos un corte sagital, ambas mitades van a estar espejadas, y es medio ya que se ubica en la línea media. Este dibujo representa un preparado similar al de la diapositiva anterior. Es decir, tenemos una vista posterior de la faringe, que es este órgano impar, simétrico y medio, ubicado inferior al cráneo, posterior al macizo facial y entre ambas ramas de la mandíbula. Vemos también como inferiormente se continúa con el esófago. Si nosotros hacemos un corte por la línea media desde posterior y abrimos la faringe, observamos que tiene forma de un canal abierto hacia anterior. ¿Sí? No es un conducto cerrado, sino que es un canal abierto hacia anterior. En esta vista lateral del esqueleto de la cabeza y del cuello, en el que vemos superiormente a la calvaria, anterior e inferiormente a la mandíbula y posteriormente a la columna vertebral cervical, podemos observar por transparencia de la mandíbula a los músculos constrictores de la faringe. Estos músculos de superior a inferior son el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior. Podemos ver que los tres, a cada lado, se insertan en la línea media en este rafe faringio y que luego sus fibras se van dirigiendo primero hacia lateral y luego hacia anterior para llegar a sus diversas inserciones. Pasemos a repasar las inserciones de cada uno de estos músculos constrictores de la faringe. Vemos en esta vista lateral al músculo constrictor superior, medio e inferior, y vemos que el constrictor superior se inserta posteriormente en el rafe faringio y luego sus fibras se dirigen lateral y anteriormente para insertarse en una serie de accidentes óseos o ligamentos que le van a dar a cada una de estas porciones diferentes nombres. Superiormente se inserta en el extremo inferior y en el gancho de la apófisis pterioides, y esta porción se va a llamar pterigofaringea. Luego en el rafe pterigomandibular, en el cual se inserta el músculo buccinador, por lo cual esta porción se va a llamar bucofaringea. Luego en el extremo posterior de la línea miloioidea, que es un accidente óseo de la mandíbula que estaría acá, si no lo estuviera tapando la imagen. Y esta porción se va a llamar milofaringea. Y por último, los fascículos más inferiores se van a insertar en la lengua y esta porción se va a llamar glosofaringea. El constrictor medio también se inserta en el rafe faríngeo hacia posterior y sus fibras se dirigen hacia lateral y luego hacia anterior e inferior para insertarse en el asta menor del hueso ioides y parte del ligamento estiloioideo, específicamente en el borde posterior de estas estructuras. Esta porción se va a llamar condrofaringea y luego la porción ceratofaringea se va a insertar en el borde superior del asta mayor del hueso ioides. Por último, el constrictor inferior se va a insertar también primero en el rafe faríngeo hacia posterior y luego las fibras se van a dirigir hacia lateral y anterior al mismo tiempo que inferiormente para insertarse en los cartílagos de la laringe. La porción tirofaringea se va a insertar en la cara lateral del cartílago tiroides, posterior a la línea oblicua del cartílago tiroides específicamente. Luego la porción cricotirofaringea se va a insertar en este arco fibroso
Y por último, la porción cricofaringea se va a insertar en el borde inferior del cartílago cricoides. Como pueden ver, entre los músculos constrictores de la faringe quedan los denominados hiatos faringeos. Estos espacios, que son espacios ubicados entre los músculos en los cuales la pared lateral de la faringe no está reforzada por la capa muscular. Son tres: el hiato superior, ubicado entre el borde inferior del músculo constrictor superior y el borde superior del músculo constrictor medio; el hiato medio, entre los músculos constrictores medio e inferior; y el hiato inferior, entre la porción tirofaringea y cricofaringea del músculo constrictor inferior. Estos hiatos nos van a servir a nosotros para encontrar ciertas estructuras que los atraviesan o que simplemente se encuentran en su superficie. Por ejemplo, este músculo que vemos acá, que es el músculo estilofaringeo y que es uno de los músculos elevadores de la faringe, se inserta en la base y en la cara medial de la apófisis estiloides y sus fibras se dirigen hacia anterior e inferior para penetrar en la faringe entre los músculos superior y medio. Entonces atraviesa el hiato superior. Este ligamento, que es el ligamento estiloioideo, también se encuentra en este hiato. Y por último, el nervio glosofaringeo, que, si lo ven, sigue primero el borde posterior del músculo estilofaringeo, que es una relación muy importante, y luego cruza su cara lateral, termina entrando a través del hiato superior de la faringe. Tenemos también al nervio vago, que desciende a lo largo del cuello y queda uno de sus ramos, que es el nervio laríngeo superior, que se va a dividir en dos ramos. Un ramo interno, que va a penetrar por el hiato medio, y un ramo externo, que va a pasar superficialmente por el hiato inferior. A no confundirse esta relación con la del nervio laríngeo recurrente, que es este que vemos acá, que no pasa por uno de los hiatos, sino que entra inferior a la porción cricofaringea del músculo constrictor inferior. En cuanto a vascularización, tenemos que una de las ramas de la carótida externa, que es esta, es la arteria tiroidea superior, que da una rama que es la laringea superior y que entra junto al ramo interno, el nervio laríngeo superior, a través del hiato medio, acompañada por su vena satélite. Por último, vemos que de la tiroidea inferior hay una rama que es la laringea inferior y que entra junto con el laringio recurrente, pero no atraviesa ninguno de los hiatos. Repasando estos conceptos, analicemos estas dos imágenes que representan lo mismo. Es una vista posterolateral desde el lado de la izquierda, en la que tenemos la rama de la mandíbula, en ambos casos, hacia lateral, la faringe hacia posterior. Anteriormente tenemos el macizo facial en ambos casos. Entonces vemos al músculo constrictor superior de la faringe marcado en rojo y al constrictor medio marcado en celeste, en ambos lados, y vemos que entre ellos está el hiato superior. Vemos al músculo estilofaringeo en ambas imágenes penetrando por este hiato, y a este nervio, que es el nervio glosofaringeo, que primero sigue su borde posterior y luego cruza su cara lateral para por último entrar por el hiato faringeo superior en ambos lados. Y en esta imagen también vemos al ligamento estiloioideo. Luego, si marcamos en verde al músculo constrictor inferior de la faringe, vemos en el hiato medio a este nervio, que es el laringio superior, ramo interno, y al laringio superior, ramo externo, lo vemos pasando por las dos porciones del constrictor inferior, en el hiato inferior. Por último, terminemos este repaso de faringe mencionando a los músculos elevadores. Ya habíamos hablado del músculo estilofaringeo, que como vemos se inserta en la base y la cara medial de la apófisis estiloides y penetra por el hiato faringeo superior entre el músculo constrictor superior y constrictor medio. Y si abrimos la faringe vemos que se inserta en diversas estructuras internas que corresponden al estudio de la faringe. Luego tenemos al músculo petrofaringeo, que es inconstante, que se inserta en la porción petrosa del hueso temporal, y al músculo palatofaringeo, que depende del velo del paladar y tiene una porción salpingofaringea o tubárica, que se inserta en la trompa auditiva.
Los músculos constrictores de la faringe se hallan recubiertos posterior y lateralmente por la fascia perifaringea. Así nos queda constituida la faringe. Podemos trazar un plano que pasa por el borde inferior de la mandíbula y que nos divide a la faringe en una región superior o faringe cefálica, que está profunda en las regiones de la cara, y una faringe cervical que se encuentra en la región del cuello. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trazar un plano que pase por la faringe cefálica a la altura de la orofaringe, es decir, la altura de la cavidad oral y de la parte de la faringe que se comunica con ella. Y vamos a empezar a describir el espacio perifaringeo cefálico, que es en el que se está basando todo este teórico. Entonces vamos a ver en la línea media a la faringe y a los laterales las ramas de la mandíbula y los músculos que se insertan en ella. Y anterior a la faringe vamos a encontrar la cavidad oral. Entonces, acá tenemos este corte transversal de la región de la cara, en la que tenemos posteriormente una vértebra cervical, anteriormente la cavidad oral. Hacia los laterales vemos las ramas de la mandíbula, ¿sí?, de ambos lados, con el músculo macetero lateralmente y el músculo pterigoideo medialmente. Y en el centro de la imagen vemos la faringe. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver esto, pero en un dibujo un poco más esquemático. ¿Sí? Tenemos en la línea media la faringe. Vemos que en este caso representamos al músculo constrictor superior que se inserta posteriormente, habíamos dicho, en el rafe faríngeo, en la línea media. Y luego las fibras se dirigen hacia lateral y hacia anterior y se insertan a esta altura en el rafe pterigomandibular. Posteriormente tenemos esta vértebra cervical y a los músculos prevertebrales. Y podemos ver que la faringe está recubierta por la fascia perifaringea en toda su extensión y que los músculos prevertebrales están recubiertos por la fascia prevertebral. Y vemos estos tabiques, que son los tabiques sagitales, que son dos, y que se extienden desde la fascia perifaringea hacia la fascia prevertebral. Lo que vamos a hacer a lo largo de este teórico, como pueden ver que esta imagen es simétrica, es solo utilizar uno de los dos lados por comodidad. Entonces, recreamos el corte de a poco para ir entendiéndolo. Tenemos anterior y medialmente la mitad derecha de la faringe, posteriormente el plano de la vértebra y los músculos prevertebrales, y también tenemos el músculo esternocleidomastoideo, y anterior y lateralmente tenemos a la rama de la mandíbula con los músculos macetero hacia lateral y pterigoideo medial hacia medial. Marcamos el tabique sagital, que se extiende desde la fascia perifaringea hasta la fascia prevertebral, y la fascia superficial y la piel. Entonces, así nos queda dividido todo este espacio, que es el espacio perifaringeo, es decir, alrededor de la faringe, en un espacio retrofaringeo y el espacio laterofaringeo, que acá estamos marcando uno solo, el del lado derecho, pero también tendríamos uno del lado izquierdo si la imagen estuviera completa. Empecemos describiendo el espacio retrofaringeo, es decir, el espacio ubicado posteriormente a la faringe. En esta imagen, que es una vista lateral parecida a una que habíamos visto hace poco, en el que tenemos superiormente el cráneo, anteriormente la mandíbula y la faringe y posteriormente la columna vertebral, agregamos los músculos prevertebrales y vemos que este espacio que nos queda entre los músculos prevertebrales hacia posterior y la faringe hacia anterior es el espacio retrofaringeo. Bueno, este corte es otro corte transversal de la cara, en el que vemos anteriormente las cavidades nasales que se comunican a través de las coanas con la nasofaringe, en este caso, que es simplemente la región de la faringe que se comunica anteriormente con las cavidades nasales. Vemos hacia los laterales, de anterior a posterior, los senos maxilares de ambos lados, las ramas de la mandíbula con los músculos macetero hacia lateral y pterigoideos hacia medial, lo mismo de este lado. Posterior a ellos vemos a la glándula parótida de cada lado, marcada en rojo. Y vemos en la línea media posterior a la faringe a una vértebra cervical, que en este caso es el atlas, articulándose con el diente del axis en la línea media. Y vemos que anteriormente a ella
tenemos los músculos prevertebrales. Vemos marcado en verde al espacio retrofaríngeo. Los límites precisos del espacio son las fascias que recubren a los músculos que lo limitan. Entonces, anteriormente tenemos la fascia perifaringea recubriendo la cara posterior de la faringe, específicamente de esos músculos constrictores. Hacia los laterales tenemos a los tabiques sagitales, que son estos dos, y hacia posterior tenemos a la fascia prevertebral, recubriendo anteriormente a los músculos prevertebrales. Acá vemos un corte similar, si bien pasa un poco más inferior, ya que estamos a la altura de la cavidad bucal. Aquí tenemos en la línea media la faringe y a los laterales vemos las ramas de la mandíbula con el músculo macetero lateralmente y pterigoideo medialmente, y vemos posterior a esto la glándula parótida en ambos casos. Bien hacia posterior vemos una vértebra cervical y anterior a ella tenemos los músculos prevertebrales. Y vemos entre los músculos prevertebrales y la cara posterior de la faringe este espacio que es casi virtual, que es el espacio retrofaríngeo. Este espacio está relleno principalmente por un tejido celular laxo que es importante porque permite deslizar la faringe sobre los músculos prevertebrales, ya que la pared posterior de la faringe se eleva y desciende durante los movimientos de deglución, por ejemplo. Entonces es necesario que no esté muy fija hacia posterior, sino que está unida por este tejido celular laxo. Además encontramos en este espacio dos nódulos linfáticos, que son los nódulos linfáticos retrofaríngeos, aunque puede haber más de manera inconstante, y algunos pequeños vasos, como pueden ser arterias ramificaciones de la faringe ascendente o pequeñas venas que desembocan en el plexo venoso faríngeo. Ahora pasemos a describir al espacio laterofaríngeo, es decir, el espacio que se ubica lateralmente a la faringe. Recordemos que vamos a hablar específicamente del espacio laterofaríngeo cefálico. El espacio laterofaríngeo cefálico tiene forma de prisma triangular, entonces tiene tres paredes. Una pared medial, una pared posterior y una pared lateral. La pared medial está constituida de anterior a posterior por la fascia perifaríngea que recubre a la cara lateral de la faringe y por el tabique sagital que separa al espacio laterofaríngeo lateralmente del espacio retrofaríngeo medialmente. Posteriormente está limitado por la fascia prevertebral. Lateralmente es más compleja y está compuesta anteriormente por la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo medial que recubren a la rama de la mandíbula, y luego por la lámina superficial de la fascia cervical que se extiende hasta la vaina del músculo esternocleido mastoideo, y así queda cerrado el espacio laterofaríngeo cefálico. Como vemos, el contenido de este espacio es mucho más complejo que el del espacio retrofaríngeo, entonces vamos a empezar utilizando este reparo anatómico para dividirlo en dos espacios. Y se trata de el diafragma estilio. Entonces vamos a empezar describiendo al diafragma estilio, cómo está constituido, para luego hablar de los dos espacios en los cuales nos queda dividido el espacio laterofaríngeo a partir de este diafragma, que van a ser un espacio retroestilio, posteriormente al diafragma estilio, y un espacio preestilio anteriormente a este diafragma. Volvemos a esta imagen que usamos para describir el espacio retrofaríngeo. Agregamos la columna vertebral cervical y los músculos prevertebrales. Presten atención a la apófisis mastoides y a la apófisis estiloides que ya conocen del estudio del hueso temporal. Si rotamos un poco esta imagen para que la mandíbula no nos tape por completo el espacio laterofaríngeo, repasando un poco, tenemos al constrictor superior de la faringe, al constrictor medio y al constrictor inferior. Vamos a poder empezar a describir los músculos del diafragma estilio. Entonces, vamos a marcar primero un músculo que nace de la apófisis estiloides y que ya conocemos de nuestro repaso de faringe, que es el estilofaríngeo, que se inserta medialmente en la apófisis estiloides y cerca de la base, y lo que va a hacer es penetrar en la faringe por el hiato faríngeo superior. Luego tenemos al músculo estilogloso, que se inserta más cerca del vértice de la apófisis estiloides y, como ven, se dirige más horizontalmente hacia anterior que el músculo estilofaríngeo.
Y lo que va a hacer es aplicarse sobre la cara lateral de este músculo que es el io-gloso y terminar en la lengua. Fíjense que los músculos en general, los nombres son indicativos de dónde a dónde van sus inserciones. Entonces, estilofaringeo va de la apófisis estiloides a la faringe y el estilogloso va de la apófisis estiloides a la lengua. Luego tenemos al músculo estiloioideo, que como el nombre indica va desde la apófisis estiloides hasta el hueso ioides. Se inserta en la parte posterolateral de la apófisis, también cerca de su base, y se dirige hacia el cuerpo del hueso ioides. Entonces, además de estos tres músculos que se insertan en la apófisis estiloides, tenemos dos ligamentos que se insertan en ella. El ligamento estiloioideo, que por más que se llame igual que el músculo estiloioideo, no es totalmente paralelo, sino que vemos que están separados por el músculo iogloso, ¿sí? Si bien el músculo se inserta lateralmente al iogloso, el ligamento se inserta medialmente al iogloso, por lo que no podemos ver en esta imagen la inserción ioidea. Y también tenemos al ligamento estilomandibular, que va de la apófisis estiloides a el ángulo de la mandíbula, desde su cara medial. Todos estos elementos se denominan en conjunto ramillete de Riolano y están recubiertos por una fascia que los envuelve a todos. Lateralmente al ramillete de Riolano se encuentra el músculo digástrico. Al ser un músculo digástrico tiene un vientre posterior, un vientre anterior y un tendón intermedio entre ellos dos. El vientre posterior se inserta medialmente a la apófisis mastoides, se dirige hacia anterior, inferior y medial y va a pasar por entre los dos fascículos del músculo estiloioideo y luego se va a dirigir hacia anterior como vientre anterior para insertarse en la fosa digástrica del borde inferior de la mandíbula. Entonces nos queda un espacio preestilio anterior al diafragma estilio y un espacio retroestilio posterior al diafragma estilio. Describamos cada uno de estos músculos un poco más en detalle. En esta imagen, que es una vista posterolateral desde el lado derecho y posterior, en el que vemos la mandíbula, tenemos la rama de la mandíbula, rama derecha, el cuerpo de la mandíbula y la rama izquierda. Tenemos superiormente las coanas que comunican a la nasofaringe con las fosas nasales. Y tenemos inferiormente al hueso ioides. Y aquí tenemos en este cuadrado un acercamiento a esta zona. ¿Sí? Entonces vemos a este músculo que es el músculo estiloioideo, que se extiende entre la apófisis estiloides y el hueso ioides. Y como vemos acá, si nosotros tomamos con dos pinzas los dos fascículos del músculo, lo podemos separar y nos queda este espacio por el que va a pasar el tendón intermedio del músculo digástrico. Entonces, en esta vista lateral volvemos a tener el músculo estiloioideo, ¿sí? Vemos anteriormente la mandíbula en ambas imágenes, posteriormente la apófisis mastoides en las dos y la apófisis estiloides. Y vemos al músculo estiloioideo extendiéndose entre la apófisis estiloides y el ioides. Y vemos que el músculo digástrico se extiende entre la ranura ubicada en la cara medial de la apófisis mastoides, el vientre posterior se dirige hasta este espacio por el que cruza entre los dos fascículos del músculo estiloioideo y por esta corredera fibrosa, y luego se continúa como vientre anterior para insertarse en la fosa digástrica del borde inferior de la mandíbula. Entonces, acá tenemos esta misma imagen vista un poco más de cerca. Lo que vamos a hacer es rotarla un poco para entender su inserción anterior. Ahí está, entonces tenemos los dos vientres anteriores de cada lado que convergen entre sí a medida que se dirigen hacia anterior y se insertan en las fositas digástricas en el borde inferior de la mandíbula. Y vemos que queda inferior a este músculo, que es el músculo miloioideo, que se extiende entre la línea miloioidea de la mandíbula y el hueso ioides y que forma gran parte del suelo de la boca. Ahora tenemos una vista anterior del cráneo, en el que tenemos inferiormente la mandíbula y superiormente los huesos maxilares,
cigomáticos a cada lado, y la parte inferior de las cavidades orbitarias y en la línea media las cavidades nasales. Y lo que vamos a hacer es transparentar la mandíbula para ver bien los músculos del diafragma estíleo. Vemos que tenemos los dos diafragmas estíleos a cada lado. Tenemos al músculo digástrico, en este caso al vientre posterior de ambos lados, y aquí vemos los vientres anteriores. Y tenemos de lateral a medial los músculos del ramillete de Riolano, que son el estiloioideo, el más lateral, el estilogloso, que viene hacia la lengua, y el estilofaringeo, que se dirige a la faringe a través del hiato superior. Si rotamos un poco la imagen, podemos ver bien la relación entre el músculo digástrico y el estiloioideo, y si marcamos en verde al estilogloso, vemos bien que se dirige desde la apófisis estiloides hacia la lengua. Lo mismo el del otro lado. Este preparado es también una vista lateral desde el lado derecho, en el que podemos ver la faringe y el diafragma estíleo. Y para ubicarnos bien, si hace falta en posición anatómica, tenemos hacia interior la piel de la región de la cara, de los labios, de la nariz, posteriormente el pabellón auricular. Sí, esta imagen se las muestro para que vean qué lindo que es y que se ve acá el músculo estilogloso. Lo ven yendo desde la apófisis estiloides hacia la lengua. Acá tenemos una vista posterior parecida a las que vimos al principio del teórico, en la que tenemos en la línea media la faringe, específicamente al rafe faríngeo y a los músculos constrictor superior, medio e inferior, y lateralmente tenemos a las ramas de la mandíbula y a los músculos del diafragma estíleo a cada lado, esta vez vistas desde posterior. Podemos observar al vientre posterior del músculo digástrico más lateralmente y más medialmente a los músculos del ramillete de Riolano, es decir, los músculos estíleos o estiloideos. Estos son de lateral a medial, estiloioideo, estilogloso y estilofaringeo. Vemos que el estilogloso y el estilofaringeo son casi paralelos si los vemos desde posterior, pero aprecien que el estilofaringeo es un poquito más medial a medida que se dirige a la faringe para penetrar por el hiato superior entre el constrictor superior y el constrictor medio, mientras que el estilogloso es un poquito más lateral mientras que se dirige hacia la lengua. Ahora bien, marcamos el estilogloso y el estilofaringeo para no perderlos de vista y rotamos el preparado un poco más hacia lateral. Sacamos al digástrico y al estiloioideo y vemos que desde lateral, en realidad sería posterolateral esta vista, el estilogloso se dirige más hacia anterior. Acá está más marcada la diferencia. ¿Se ve? El estilofaringeo es más vertical hacia inferior, mientras que el estilogloso se dirige hacia anterior para llegar a la lengua. Lo que vamos a ver a continuación es un preparado muy parecido a esto en cuanto al el punto de vista desde el que lo vamos a abordar. Así que presten atención, vamos a ver anteriormente la mandíbula, posteriormente la faringe, superiormente vamos a ver la apófisis mastoides. Justo acá está tapada la apófisis estiloides, pero vamos a verla y vamos a ver los músculos estilogloso, que es un poquito más anterior y un poquito más horizontal, y el estilofaringeo, que es bien vertical y que se dirige hacia el hiato faríngeo superior. Acá está. Entonces, como dijimos, esta es una vista posterolateral desde el lado derecho. Tenemos hacia anterior el cuerpo de la mandíbula, hacia los laterales la rama derecha y la rama izquierda de la mandíbula. Posteriormente tenemos a la faringe y vemos a los músculos estilogloso, que es más anterior y se dirige hacia la lengua, y el estilofaringeo, que es más vertical y se dirige directamente hacia inferior para entrar por el hiato faríngeo superior a la faringe. Vemos los del lado derecho y vemos los del lado izquierdo. Si rotamos la imagen vamos a poder apreciar bien las relaciones que tienen entre ellos. Se ve que el estilogloso es más anterior y un poquito más lateral. A continuación vamos a ver un corte oblicuo, es decir, que pasa por un plano oblicuo que coincide exactamente con los músculos estilogloso y estilofaringeo del lado izquierdo. Entonces vamos a poder ver a estos dos músculos en toda su extensión en el corte y con sus relaciones entre ellos y con las estructuras que los rodean. Acá tenemos ese corte que trazamos en el plano en la imagen anterior. Vemos posteriormente al diente del axis articulándose con el atlas
Vemos anteriormente a ellos a los músculos prevertebrales. Un poco más hacia anterior vemos al espacio retrofaringeo. Luego vemos a la faringe y bien hacia anterior tenemos la lengua. Hacia los laterales vemos la rama de la mandíbula del lado izquierdo, del lado derecho. Y vemos del lado izquierdo, como les había dicho, que se ve exactamente el trayecto de los músculos estilofaringeo y el estilogloso. Saco los colores para que se vea mejor. Vemos que al principio, en su origen, están a la misma altura, ya que nacen ambos de la apófisis estiloides, pero luego vemos como el estilofaringeo es más medial para llegar hasta la faringe, mientras que el estilogloso es un poquito más lateral y se dirige más hacia anterior para llegar a los laterales de la lengua. No nos olvidemos, al hablar del ramillete de Riolano, además de los músculos estilios, de hablar de los ligamentos estilios, que son el estilo mandibular y el estilo hioideo. El estilo mandibular va de la apófisis estiloides al ángulo de la mandíbula y el estilo hioideo va de la apófisis estiloides al asta menor del hueso hioides. Esta es una vista medial en la que vemos la rama de la mandíbula y el cuerpo de la mandíbula del lado izquierdo. Vemos la apófisis pterigoides y vemos la pared lateral de la cavidad nasal izquierda. Y se las muestro para que tengan en claro no confundirse el ligamento estilomandibular con el ligamento esfenomandibular, que en vez de provenir de la apófisis estiloides, lo hace desde la espina del hueso esfenoides y en vez de insertarse en el ángulo de la mandíbula, lo hace en la língula, específicamente. Esto es lo mismo, pero visto desde lateral, para que vuelvan a poder comparar estos dos ligamentos. Ahora, esta otra vista, desde lateral, pero desde el lado derecho, es para que vean otra vez algo que ya había mencionado, que es que el ligamento estiloioideo no es igual que el músculo estiloioideo en que lo separa el músculo hiogloso. Hiogloso porque va del hioides a la lengua. Entonces, resumiendo, volvemos a este corte en el que tenemos la mitad derecha de la faringe, hacia posterior la vértebra y los músculos prevertebrales, hacia lateral la mandíbula, el músculo macetero y el músculo pterigoideo medial. Vemos al tabique sagital que divide el espacio laterofaríngeo de retrofaríngeo y bien lateralmente la fascia superficial y la piel. Y vamos a marcar en este corte los músculos y ligamentos que participan de la formación del diafragma estilio. Estos son de lateral a medial, el vientre posterior del músculo digástrico y el ramillete de Riolano, que está constituido de lateral a medial por el músculo estiloioideo, el ligamento estiloioideo, el ligamento estilomandibular, el músculo estilogloso y el músculo estilofaríngeo. Ahora, dos aclaraciones. Una, pueden ver que el ligamento estilomandibular en realidad acá se ve un poquito más lateral que el ligamento estiloioideo. En la siguiente imagen les voy a explicar bien por qué es esto. Y otra cosa que pueden ver es que en realidad esto no forma una pared continua, sino que hay muchos espacios entre estos músculos y estos ligamentos. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo la fascia los recubre a todos para formar una pared completa. En estas dos imágenes, está un dibujo y está un preparado, podemos ver una vista posterior de la faringe en la línea media, superiormente el cráneo. Lateralmente en esta vemos los dos pabellones auriculares y en esta vemos bien las ramas de la mandíbula. Y se las muestro, esta para que la comparen, pero esta específicamente para que vean cómo la dirección de los diferentes elementos del ramillete de Riolano, en este caso, no son todos paralelos entre sí. Entonces, si nosotros trazamos un corte a esta altura, por ejemplo, vemos que el músculo estiloioideo es más lateral al ligamento estilomandibular. Pero si nos vamos un poco más hacia inferior, claramente el músculo estiloioideo va a ser más medial que el ligamento estilomandibular, porque se dirigen uno al hioides, que es mucho más medial, y el otro al ángulo de la mandíbula, que es mucho más lateral. Entonces, a veces, el orden de las estructuras depende de a qué altura tracemos el corte. Pero la fascia, en general, respeta el mismo orden, que es el orden en el que se encuentran superiormente, y lo vamos a ver enseguida.
Este es un dibujo de una vista lateral desde el lado derecho, en el que vemos la rama de la mandíbula seccionada. Vemos anteriormente la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso efenoides. Posteriormente vemos la apófisis estiloides, el conducto auditivo externo y la apófisis mastoides, todos accidentes del hueso temporal. Vemos al músculo esternocleidomastoideo bien posteriormente, que se inserta parcialmente en la apófisis mastoides, y al vientre posterior del músculo digástrico, que también se inserta en esta apófisis, pero desde su cara medial. Vemos inferiormente al hueso ioides, donde se inserta también el músculo estiloioideo, y vemos al músculo estilogloso. El resto de los elementos del ramillete de Riolano no están representados en este dibujo. Vemos también a la arteria carótida externa, que atraviesa este espacio, y más adelante vamos a ver las relaciones que toma con todos estos elementos. Por ahora, ignoren a la arteria, que no importa para la explicación de este momento. Lo que vamos a ver ahora es cómo se comporta la fascia del diafragma estíleo para completar esto que parece una pared totalmente incompleta en una pared más completa. Entonces vemos a la vaina del músculo esternocleidomastoideo lateralmente, que se extiende para cubrir al músculo digástrico, y esta salta hasta el músculo estiloioideo, completando este triángulo que se llama triángulo estilodigástrico o retroestiloioideo. Vemos que es un triángulo de base superior y vértice inferior. Luego la fascia recubre al músculo estiloioideo y luego salta hacia el músculo estilogloso, entre medio del cual envuelve a los ligamentos estiloioideo y estilomandibular, que no están representados, y vemos que forma este triángulo de base inferior y vértice superior, que es el triángulo preestiloioideo. Luego la fascia recubre el músculo estilofaringeo, que no lo vemos representado porque estaría tapado, y por último, desde el estilofaringeo y desde la apófisis estiloides, la fascia se extiende hasta el ángulo posterior de la faringe, formando la aleta faríngea o fascia estilofaríngea. Tengan en claro que esta, por más que sea una pared completa, deja que atraviesen ciertos elementos, como por ejemplo la arteria carótida externa, que acá la estamos viendo atravesar. Volvemos un segundo a esta imagen para ver cómo la fascia va a recubrir a estos elementos de lateral a medial. Entonces ahora voy a poner una imagen muy parecida a esta, pero con la fascia del diafragma estíleo. Entonces vemos superiormente al cráneo e inferiormente vemos a la cara posterior de la faringe recubierta por la fascia perifaringea. Este espacio que tenemos acá sería el espacio retrofaringeo. Vemos acá, de hecho, a los tabiques sagitales que lo limitan lateralmente. Y vemos a los laterales la fascia del diafragma estíleo recubriéndolo. De este lado vemos un montón de elementos vasculonerviosos que están posteriores al diafragma estíleo, y como esto es una vista posterior y estos son más posteriores que el diafragma, nos lo están tapando. Y de este lado se cortaron y rebatieron estos elementos. Pero podemos ver cómo estarían estos elementos, que son la arteria carótida interna, de este lado se ve sin haberla cortado, y la vena yugular interna. Entonces, la fascia vemos que primero forma la vaina del músculo esternocleidomastoideo, luego cubre al músculo digástrico, luego forma este triángulo que es el triángulo estilodigástrico o retroestiloioideo, de base superior y vértice inferior. Luego cubre a los músculos del ramillete de Riolano, músculos y ligamentos en realidad del ramillete de Riolano. Acá podemos ver otra vez cómo la arteria carótida externa va a atravesar este espacio. Más adelante detallamos las relaciones específicas. Y por último, la aleta faríngea o fascia estilofaríngea entre el músculo estilofaríngeo y el ángulo posterior de la faringe. Volvemos a este corte en el que marcamos los elementos que conforman el diafragma estíleo, que eran de lateral a medial, el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloioideo, los ligamentos estiloioideo y estilomandibular, el músculo estilogloso y el músculo estilofaríngeo. Y vamos a ver en el corte la fascia que viene desde la vaina del músculo esternocleidomastoideo, recubre al músculo digástrico,
recubre el músculo estiloioideo y entre ellos queda el triángulo retroestiloioideo o estilodigástrico. Luego la fascia que recubre a los ligamentos estiloioideo, estilomandibular y estilogloso, músculo estilogloso, y que queda en este triángulo o preestiloioideo. Luego la fascia recubre el músculo estilofaringio y por último la aleta faríngea se dirige entre el músculo estilofaringio y la fascia perifaríngea. Entonces así queda delimitado por completo el diafragma estilio, que separa al espacio laterofaringio en un espacio retroestilio hacia posterior y un espacio preestilio hacia anterior. En la próxima diapositiva lo que vamos a hacer es ver un dibujo de una vista anterolateral, es decir, la vamos a ver desde acá y vamos a ver hacia posteromedial para ver el diafragma estilio y la fascia que lo recubre y para poder entender cómo este separa al espacio preestilio del espacio retroestilio. Entonces, en esta imagen, que como dije era una vista anterolateral, desde el lado derecho, que vemos anteriormente la mandíbula, el macizo facial, posteriormente tenemos a la apófisis estiloides, a la apófisis mastoides, al conducto auditivo externo, y vemos a los músculos y a los ligamentos del diafragma estilio recubiertos por la fascia, que esquemáticamente están ubicados todos en paralelo, pero que en realidad sabemos que sus direcciones no son todas iguales. Y vemos que separa al espacio preestilio hacia anterior del espacio retroestilio hacia posterior. Ya podemos adelantar en el espacio retroestilio que están la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Pasamos a describir el espacio retroestilio, que es la división del espacio laterofaringio ubicada posteriormente al diafragma estilio. Bueno, ahora vamos a ver una imagen de un preparado que es dentro de todo similar a esta vista que tenemos acá, así que repasemos y prestemos atención superiormente a la apófisis mastoides, el conducto auditivo externo y la apófisis estiloides, para poder entender la imagen que sigue. Y vemos que tenemos la vena yugular interna y la arteria carótida interna medial a ella, y vemos al diafragma estilio. Pasamos entonces a la foto del preparado. Entonces acá tenemos lo mismo pero en versión preparado. Sigue siendo esta vista como anterolateral, en la que tenemos superiormente el conducto auditivo externo, la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. Hacia posterior tenemos la región de la nuca y hacia anterior la región superficial de la cara. Y vemos como el diafragma estilio cubre a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna, que se ubican posteriores a ellos, es decir, en el espacio retroestilio. Del diafragma estilio vemos específicamente al vientre posterior del músculo digástrico, que viene de la cara medial de la apófisis mastoides, y al ramillete de Riolano, que viene de la apófisis estiloides. Entonces, ahora que rebatimos el diafragma estilio, podemos ver bien cómo posterior a él se encontraban la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Y queda bien al descubierto la apófisis estiloides, ahora que rebatimos bien todo el ramillete de Riolano. En el corte que venimos analizando a lo largo de todo el teórico, ya podemos agregar en el espacio retroestilio a la arteria carótida interna y lateralmente a ella a la vena yugular interna. Y vemos que las dos se ubican posteriormente al diafragma estilio y anteriormente al plano prevertebral. Lo que vamos a hacer ahora con esta vista inferior del cráneo es ver el techo del espacio retroestilio y cómo los diferentes elementos que salen o entran al cráneo se relacionan con esta región. Nos vamos a acercar a esta parte de la imagen. Antes de pasar a describir los elementos del espacio retroestilio desde este punto de vista, vamos a ubicarnos bien en lo que estamos viendo. Tenemos posteriormente al hueso occipital, en el que vemos el cóndilo izquierdo del occipital, el foramen magno y anterior a él la porción basilar del hueso occipital. Lateralmente tenemos al hueso temporal, en el que vemos la apófisis mastoides, la apófisis estiloides, entre ellas la abertura inferior del acueducto del facial, es decir, el agujero estilomastoideo. Luego tenemos el foramen yugular,
el orificio externo del conducto carotídeo, ¿sí? Y tenemos hacia anterior el ala mayor del hueso efenoides y su apófisis pterigoides. Y en la ala mayor vemos al foramen oval y el foramen espinoso. Pasemos entonces a describir la imagen con los contenidos. Bueno, acá tenemos una vista igual a la anterior, solo que agregamos contenido vasculonervioso, muscular, glandular. De este lado queda el cráneo para que podamos ir comparando lo que vemos con esta imagen. Entonces, repetimos que son dos vistas inferiores del cráneo y solo de la mitad izquierda. Marquemos primero los huesos. Posterior y medialmente vemos al hueso occipital en ambas imágenes. Vemos al cóndilo del occipital, que en este caso está seccionado. Vemos al contorno del foramen magno, acá lo mismo, bien posterior y medial en la imagen. Luego anterior a él vemos la porción basilar del hueso occipital. Y nos dirigimos un poco más lateral y encontramos al hueso temporal. En esta imagen vemos más que nada su porción petrosa. Pero podemos ir marcando de lateral a medial la apófisis mastoides, que en esta imagen se ve cómo se inserta en su cara medial el vientre posterior del músculo digástrico. Luego tenemos la apófisis estiloides en ambas imágenes, y entre ellas el foramen o agujero estilomastoideo, por donde vemos salir al nervio facial. Luego vemos al foramen yugular, y en esta imagen vemos a la vena yugular interna y los nervios craneales que la acompañan, y un poquito más anterior y medial al orificio externo del conducto carotídeo, y aquí vemos a la arteria carótida interna. Anteriormente tenemos el ala mayor y la apófisis pterigoides del hueso efenoides. Acá lo mismo, vemos una partecita de la apófisis pterigoides y parte del ala mayor. Vemos el foramen oval, por ejemplo, y acá vemos el mismo foramen oval en el cual se halla el nervio mandibular, ramo del nervio trigémino. Entonces, ahora que nos ubicamos bien en la imagen, vamos a marcar los pares craneales que salen por el foramen yugular en relación a la vena yugular interna, que son el glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio. Además, el nervio hipogloso, que es este, no sale por el mismo foramen, pero sale en relación a ellos un poco más posterior y medial por el conducto del nervio hipogloso. Pasamos a esta vista posterior del espacio retroestilio, en la que tenemos lateralmente el pabellón auricular, medialmente la faringe, y como contenido del espacio retroestilio vemos lo que ya conocíamos, que son la vena yugular interna lateralmente y la arteria carótida interna un poco más medialmente. En esta imagen vemos un acercamiento a esta parte, que es la salida del cráneo de estos cuatro pares craneales, que son el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso. Los primeros tres por el foramen yugular y el hipogloso por el conducto del hipogloso. Ahora, lo que podemos empezar a ver es que estos pares craneales, cuando entran al espacio retroestilio, van a tomar relaciones diferentes con estos dos vasos que veníamos mencionando. Ahora vemos dos dibujos, uno de vista posterior y uno de vista lateral del espacio retroestilio, ambos del lado derecho. Empecemos describiendo la vista posterior. Esto es superior, ya que vemos los huesos del cráneo, vemos de lateral a medial la apófisis mastoides, en la que se inserta el músculo esternocleidomastoideo lateralmente y medialmente el vientre posterior del músculo digástrico. Luego vemos el foramen yugular, en el que vemos a la vena yugular interna, y un poco más medialmente vemos al orificio externo del conducto carotídeo, por el que entran la arteria carótida interna y el nervio carotídeo interno, que se desprende del extremo superior de esto que es el ganglio cervical superior, que pertenece a la cadena simpática cervical. Entonces, esto es lateral y esto es medial. Esta otra imagen es una vista lateral, pero estamos viendo lo mismo. Es como si lo estuviéramos viendo desde acá hacia allá. Entonces, no está el músculo esternocleidomastoideo, pero vemos de lateral a medial
la vena yugular interna y un poco más medial la arteria carótida interna y luego carótida común. Vemos que también está la arteria carótida externa. Entonces, si transparentamos a la vena yugular interna, vamos a poder ver al ganglio cervical superior, que acá lo vemos que es más medial a ella y que se ubica posteriormente a la arteria carótida interna. Y vemos que de su extremo superior nace el nervio carotidio interno, que entra junto con la carótida interna al conducto carotidio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora que se entendieron estas dos imágenes, desde vista posterior y desde vista lateral, es ir marcando los pares craneales del espacio retroestilio y tratando de entender las relaciones que tienen con estos vasos y con la cadena simpática. Entonces, primero hablemos del nervio glosofaringio. Lo marcamos primero en la vista posterior. Sale por el foramen yugular, tiene su ganglio superior y su ganglio inferior, y lo que va a hacer es meterse por este triángulo que se ubica entre la base del cráneo, la carótida interna medialmente y la vena yugular interna lateralmente, y se va hacia anterior. Entonces cruza la cara lateral de la arteria carótida interna. Y la podemos ver en la vista lateral también haciendo lo mismo. Cruza la cara lateral de la arteria carótida interna y se va hacia anterior. Entonces, lo que podemos ver acá, que también tenemos a la carótida externa, es que el nervio es lateral a la carótida interna, pero medial a la carótida externa. Luego marcamos el nervio vago. El nervio vago tiene un ganglio superior también y un ganglio inferior, pero en vez de irse hacia anterior, discurre casi vertical hacia inferior y se ubica en el ángulo este que queda en la unión de la vena yugular interna y la carótida interna del lado posterior. Si lo marcamos de este lado, vemos lo mismo, que se ubica entre la carótida interna y la yugular interna y luego entre la yugular interna y la carótida común. Y así desciende por el cuello. Vemos uno de sus ramos, que es el nervio laringio superior, que al contrario del glosofaringio, que pasa lateral a la carótida interna, el laringio superior pasa medial a la carótida interna. Entonces lo marcamos en esta imagen. Vemos que pasa medial a la carótida interna, mientras que el glosofaringio pasaba lateral a ella. Y podemos ver también que pasa anterior al ganglio cervical superior o a la cadena simpática en general. ¿Sí? Se ve que pasa entre la carótida interna y la cadena cervical. Luego tenemos el nervio accesorio, que se divide en dos ramos. Un ramo interno, es decir medial, y un ramo externo o lateral. El ramo interno se une al nervio vago. El ramo externo, por otro lado, va a cruzar a la vena yugular interna, ya sea desde su cara anterior o por su cara posterior, y se va a dirigir hacia lateral e inferior para llegar a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Lo vemos en esta imagen desde lateral, que pasa posterior a la yugular interna, pero también podría pasar anterior a ella. Por último, el nervio hipogloso, que no sale por el foramen yugular, sino que sale por el conducto del nervio hipogloso, va a descender, va a cruzar a la arteria carótida interna, a la cadena simpática y al nervio vago, y se va a insinuar entre la carótida interna y el vago medialmente y la yugular interna lateralmente. Entonces pasa por este espacio y se va hacia anterior. Lo marcamos también en la vista lateral y vemos cómo pasa medial a la yugular interna, pero lateral a la carótida interna y al vago. Y vemos que el recorrido es dentro de todo parecido al del nervio glosofaringio, pero dos distinciones que podemos hacer por ahora, después vamos a hacer más, es que el glosofaringio vemos que es un poco más superior y que el hipogloso es un poco más inferior, eso por un lado, y por otro lado vemos la diferencia que tienen en relación a la carótida externa, porque en la carótida interna ambos pasan laterales a la carótida interna, pero con respecto a la carótida externa el glosofaringio es medial a ella, mientras que el hipogloso es lateral a ella. Acá vemos lo mismo. El glosofaringio pasando un poco más superior y el hipogloso pasando un poco más inferior, cuando ambos cruzan la cara lateral de la carótida interna. Acá tenemos otra vista lateral, que es esta misma imagen de acá, acercada a esta parte, pero agregándole el resto de las estructuras del fondo. Entonces vemos superiormente y anteriormente el macizo facial, vemos la mandíbula seccionada en corte sagital, vemos el suelo de la boca, la lengua con su musculatura respectiva,
Vemos al músculo constrictor superior de la faringe insertándose en el rafe pterigomandibular y el músculo buccinador insertándose en el mismo rafe. Posteriormente vemos parte del conducto auditivo externo y vemos la apófisis estiloides y de ella naciendo parte del diafragma estilio, que son el músculo estiloioideo y el músculo estilogloso. Vemos como la arteria carótida interna y los pares craneales que fuimos describiendo quedan posteriores al diafragma estilio. También lo mismo con la vena yugular interna, que está cortada, por ende espacio retroestilio, y vemos que la arteria carótida externa al principio también está en el espacio retroestilio, pero luego atraviesa el diafragma estilio entre los músculos estiloioideo y estilogloso. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Esta imagen la traigo para que esto que vimos acá, estas relaciones de los nervios, las hagamos un poco más prácticas y no tan abstractas, ya que acá no tenemos muchas cosas con las que relacionarlas. Entonces, repetimos esto que habíamos dicho, primero de que el vago desciende casi verticalmente y se ubica entre los dos vasos, carótida interna y yugular interna primero y luego carótida común y yugular interna. Así que lo vemos acá al vago descendiendo entre esos dos vasos en su ángulo diedro abierto hacia posterior. Luego vemos a los nervios glosofaringio e hipogloso, que vemos que ambos cruzan la cara lateral de la arteria carótida interna, pero luego el glosofaringio queda medial a la carótida externa, mientras que el hipogloso queda lateral a ella. Y vemos que el glosofaringio es más superior que el hipogloso. Y a su vez podemos ver que el nervio glosofaringio se ubica medialmente al nervio estilogloso, se esconde por su cara medial, mientras que el hipogloso es más superficial a esta altura. Tenemos esta otra vista que ya la habíamos descrito, que es una vista posterior en la que tenemos superiormente al cráneo e inferiormente en la línea media a la cara posterior de la faringe, donde estaríamos en el espacio retrofaringio. Vemos a los lados de la faringe los tabiques sagitales que limitan lateralmente este espacio. Y lateralmente a ello tenemos los espacios retroestilios. Tenemos lo más lateral que vemos es el músculo esternocleidomastoideo y luego vemos el diafragma estilio, que es el límite anterior del espacio retroestilio. Vemos que de este lado están mantenidas la vena yugular interna y la carótida interna y carótida común, y que de este lado se quitaron la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Y vemos bien la bifurcación de la carótida común en carótida interna y carótida externa. Entonces, lo que vamos a ver es las relaciones de los pares craneales desde este punto de vista. Entonces, el nervio glosofaringio, que lo podemos ver acá de ambos lados, vemos que se insinúa en este triángulo entre la carótida interna y la yugular interna, es decir, pasa lateralmente la carótida interna, pero medialmente la yugular interna. Y luego sigue el borde posterior de este músculo, que es el estilofaringio, y se insinúa en su cara lateral. Entonces desaparece del espacio retroestilio a esta altura. Luego tenemos el nervio vago, que como habíamos dicho, discurre por el ángulo diedro posterior entre la arteria carótida interna y yugular interna primero, y luego carótida común y la yugular interna. La yugular interna es el mismo vaso, pero la carótida es primero la interna y luego la común. ¿Sí? Acá vemos bien cómo termina la carótida interna, en realidad empieza a esta altura la carótida interna, e inferiormente a eso tenemos la carótida común. Uno de sus ramos, el nervio laringio superior, vemos que pasa medial, primero posterior y luego medialmente a la carótida interna, al contrario que lo que vimos que hacía el glosofaringio, que era pasar lateral a la carótida interna. Luego el nervio accesorio, vemos que se dirige hacia inferior, posterior y lateral para llegar al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. En este caso vemos que pasa anterior a la yugular interna, pero sabemos que también puede pasar posteriormente a ella. Luego el nervio hipogloso, que desciende por el conducto del hipogloso, lo vemos también aquí, que hace lo mismo que el glosofaringio en cuanto a pasar hacia anterior entre la carótida interna y la yugular interna, si bien sabemos que lo hace más inferior que el nervio glosofaringio. Y aquí vemos cómo toma esta relación especial cruzando carótida externa
inferiormente al nacimiento de la arteria occipital, y que a partir de este punto cambia de dirección y se hace anterior. Ahora, acá estamos viendo lo mismo, pero en un preparado. Sigue siendo esta vista posterior, en la que tenemos superiormente al cráneo, e inferiormente tenemos en la línea media la cara posterior de la faringe, y en los laterales los espacios retroestilios. Entonces, vemos a la vena yugular interna, de ambos lados, y medialmente a ella la arteria carótida interna y luego carótida común. Desde este lado, como no vemos la bifurcación, no podemos marcar bien la división, pero de este lado sí lo vemos, que tenemos carótida común, carótida interna y carótida externa. Bueno, desde este lado se ve un poco mejor, podemos ver bien la relación del nervio vago, que es este que discurre por el ángulo entre la carótida interna y común y la yugular interna. Y lo que vamos a marcar en esta imagen, que es una vista anterior, que vemos la carótida interna medialmente y la yugular interna lateralmente, y vemos que están dentro de una misma vaina vascular, que si la abrimos podemos ver que están ambas dentro de la misma vaina, y vamos a ver que el nervio vago discurre también dentro de esta misma vaina, en el ángulo formado posteriormente entre la carótida interna medialmente y la yugular interna lateralmente. Y vemos que el recorrido es dentro de todo parecido al de la cadena simpática, pero en cuanto a relaciones lo podemos diferenciar porque la cadena simpática es un poco más posterior y se ubica por fuera de la vaina de los vasos. Entonces, ahora que ya vimos bien las relaciones del vago y del tronco simpático, los podemos ubicar en este corte. La cadena simpática dijimos que se ubicaba bien posterior y está aplicada a la fascia prevertebral, mientras que el nervio vago se ubica en el ángulo entre la carótida interna y la yugular interna, dentro de la misma vaina que ellos. Los ramos del nervio vago, entre otros, son ramos faringios que nacen a esta altura y que cruzan la carótida interna y se dirigen a la faringe, y el nervio laríngeo superior, que recordemos que es uno de los pocos que pasa medial a la carótida interna, mientras que se dirige hacia anterior. El nervio accesorio, por otro lado, que primero lo vemos en relación con el nervio vago, la carótida interna y la yugular interna, enseguida se dirige hacia posterior, lateral e inferior para llegar al músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Este que representamos es en realidad el ramo externo, porque recuerden que el ramo interno se une al vago. Y bien, si bien acá lo representamos pasando posterior a la vena yugular interna, recuerden que también puede pasar anterior a ella. En cuanto al nervio glosofaringio, recordamos en esta imagen que ya habíamos visto, y esta que es una vista similar a esta, son ambas vistas laterales, en las que tenemos anteriormente la región superficial de la cara, en ambos vemos la musculatura de la lengua, en ambas hacia anterior, y la mandíbula seccionada por la mitad, y que vemos posteriormente al músculo esternocleidomastoideo rebatido y superiormente al conducto auditivo externo en ambas imágenes, y a la apófisis estiloides con los músculos del ramillete de Riolano. En esta imagen de este lado vemos al digástrico y al ramillete de Riolano formado por el músculo estiloioideo, el músculo estilogloso y el músculo estilofaringio. Repasemos entonces las relaciones del nervio glosofaringio. Vemos que empieza en el espacio retroestilio, cruza la cara lateral de la arteria carótida interna, luego la cara medial de la arteria carótida externa, y en esta imagen podemos ver sus relaciones específicas con los músculos del ramillete de Riolano. Vemos que primero se ubica en el borde posterior del músculo estilofaringio, luego cruza su cara lateral y luego cruza la cara medial del estilogloso. Por esto es importante recordar, cuando vimos diafragma estilio, que si bien en esta imagen mucho no se nota, el estilogloso es un poquito más lateral al estilofaringio. Por eso el nervio glosofaringio, cuando se dirige hacia anterior, pasa lateral al estilofaringio, pero medial al estilogloso. Y ahí lo perdemos de vista. Acá se puede ver lo mismo, como se pierde de vista quedando medial al estilogloso. Entonces, en el corte que ya teníamos en el espacio retroestilio, a la carótida interna, a la yugular interna, a la cadena simpática, al vago y al accesorio, podemos agregar ahora al glosofaringio y vemos que va a cruzar la cara lateral de la carótida interna, es decir, cruza entre la carótida interna y la yugular interna, se dirige al músculo estilofaringio, al cual le da ramos y se queda en su borde posterior,
y luego se dirige hacia anterior, perdiéndose medialmente al músculo estilogloso, al cual también le da ramos. Bueno, acá tenemos una vista lateral en la que vemos anteriormente la rama de la mandíbula, la articulación temporomandibular, el conducto auditivo externo, la apófisis mastoides y la apófisis estiloides hacia superior, y posteriormente vemos al vientre posterior del músculo digástrico, y vemos a la apófisis estiloides con los músculos del ramillete de Riolano. Vemos a la arteria carótida interna, a la carótida externa, y vemos a la vena yugular interna. El nervio hipogloso es este que vemos descendiendo por acá, y vemos que cruza la cara lateral de la carótida interna, pero pasando medial a la vena yugular interna, y luego, a medida que se hace más anterior y más horizontal, cruza a la arteria occipital, y luego a la arteria carótida externa, y se sigue dirigiendo hacia anterior e inferior. Esta es una vista también lateral desde el lado derecho, donde tenemos anteriormente la mandíbula, superiormente el cráneo, posteriormente el músculo esternocleidomastoideo, y vemos al nervio hipogloso, que es este que cruza la arteria occipital, la carótida externa, y se dirige hacia anterior, y va a entrar en relación lateral al músculo hiogloso, que es este que vemos aquí, que se inserta en el hueso hioides y se dirige hacia la lengua, y luego pasa medial a este músculo, a estos dos músculos en realidad, que son el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico, que acá está cortado, y luego se introduce medialmente al músculo miloioideo, entre el hiato muscular, intermuscular en realidad, que queda entre el músculo miloioideo y el músculo hiogloso, y que se conoce como hiato miloioideo hiogloso, y ahí lo perdemos de vista mientras entra a la lengua. Acá comparamos esta misma visión de recién con un preparado, en el que vamos a rebatir a la glándula submandibular para ver bien al nervio hipogloso, y acá lo encontramos. Primero, cruzando el borde posterior del músculo hiogloso y pasando lateral al músculo, luego pasando medial a los músculos vientre posterior del digástrico y estiloioideo, y luego lo vemos entrando medialmente al músculo miloioideo por el hiato miloioideo hiogloso. Entonces, podemos trazar dos triángulos en esta región para ubicar bien al nervio hipogloso. Posteriormente, el triángulo de Beckland, que se limita por el borde posterior del músculo hiogloso, posteriormente, el borde superior del asta mayor del hioides, inferiormente, y el vientre posterior del digástrico, superior y anteriormente, y vemos que el nervio aparece en esta superficie. Luego, anteriormente, trazamos el triángulo de Pirogov, que tiene como límite superior al mismo nervio hipogloso, anteriormente al borde posterior del miloioideo y posteriormente al tendón intermedio, o posterior e inferiormente al tendón intermedio del músculo digástrico. Por último, vemos estas dos imágenes que son dos vistas laterales del lado derecho, en las que anteriormente tenemos a la lengua en la cavidad oral, de este lado lo mismo, y posteriormente vemos al ramillete de Riolano y al músculo digástrico, de este lado solo el ramillete de Riolano, y que tenemos superiormente el cráneo en ambos lados e inferiormente al hueso hioides, y veamos como el nervio hipogloso cruza lateralmente al vago, a la carótida interna, a la carótida externa, veamos esta relación con la arteria occipital, y luego ingresa en el área del triángulo de Beckland, forma el borde superior del triángulo de Pirogov, y vemos que en esta imagen no está el músculo miloioideo completando el hiato miloioideo hiogloso con este que es el hiogloso. Entonces vemos la terminación del nervio hipogloso. De este lado lo mismo, acá vemos el músculo miloioideo cortado y rebatido para ver la terminación del nervio hipogloso. Vemos que se ramifica desde inferior para inervar motoramente a los músculos de la lengua. No confundamos al nervio hipogloso con el glosofaringio, que es este, en esta imagen aquí, que vemos que pasa también lateral a la carótida interna, pero medial a la carótida externa, y vemos que sigue el borde posterior del músculo estilofaringeo, luego cruza su cara lateral, y por último se pierde medialmente al músculo estilogloso. Y tampoco lo confundamos con el nervio lingual, que es este que lo vamos a estudiar más cuando hablemos del espacio preestilio. Entonces, en este corte, que habíamos ubicado ya la cadena simpática, el nervio vago, el accesorio y el glosofaringio, ubiquemos también al nervio hipogloso, que emerge más posterior que los demás por el conducto del hipogloso,
y se va a dirigir entre la carótida interna y la vena yugular interna, abrazando el nervio vago hacia anterior. Hablemos brevemente de la arteria carótida externa y de las ramas de esta arteria que corresponden al estudio del espacio retroestilio. En esta imagen vemos anteriormente el macizo facial, superiormente el hueso temporal con sus apófisis mastoides y estiloides, y posteriormente la columna vertebral cervical. Tenemos el músculo digástrico con su vientre posterior y los músculos del ramillete de Riolano. Vemos que la arteria carótida común se bifurca en carótida interna y carótida externa, que la carótida interna es completamente retroestilia, mientras que la carótida externa es al principio retroestilia, pero luego atraviesa el diafragma estilio por el triángulo preestiloioideo, es decir, entre el músculo estiloioide lateralmente y estilogloso medialmente. Pero algunas de sus ramas van a quedar en el espacio retroestilio. Las primeras ramas nacen inferiormente al plano que pasa inferiormente al borde inferior de la mandíbula, por ende no corresponden al espacio laterofaringeo cefálico. Pero luego vemos como la arteria facial, por ejemplo, nace, al principio está en el espacio retroestilio y luego también atraviesa el triángulo preestiloioideo para llegar al espacio paratonsilar, a la parte más inferior. Y luego abraza el borde inferior de la mandíbula y pasa a la región superficial de la cara. Por otro lado, la arteria occipital, que es una rama posterior, que la vemos aquí, sigue el músculo digástrico a su vientre posterior, es medial a él, siempre por el espacio retroestilio, hasta que llega a la cara medial de la apófisis mastoides y luego se hace posterior. Esta imagen es una vista posterior en la que tenemos la faringe en la línea media, superiormente al hueso occipital. Vemos las apófisis mastoides del hueso temporal y lateralmente también tenemos las ramas de la mandíbula con los músculos pterioideo medial a cada lado. Y vemos también al diafragma estilio, es decir, de lateral a medial, vientre posterior del digástrico y músculos estiloioideo, estilogloso y estilofaringeo. Y del lado derecho también tenemos a la arteria carótida externa con sus ramas. Vemos que la arteria occipital, que es esta, se dirige hacia posterior y luego se hace más horizontal y posterior aún a la altura de la apófisis mastoides. Y si rotamos un poco la imagen, vemos que siempre queda posterior al diafragma estilio. A su vez tenemos esta otra rama que es la faringe ascendente y vemos que asciende por el espacio retroestilio, pero luego se ubica un poco medial y anterior al músculo estilofaringeo, por lo que algunos autores consideran que pasa al espacio preestilio. Luego, si rotamos un poquito de vuelta hacia posterior la imagen, vemos como la arteria facial cruza desde el espacio retroestilio hacia el espacio preestilio, anteriormente al músculo estiloioideo, que es este que vemos acá. Entonces, en el corte que venimos describiendo, podemos ubicar a la arteria occipital, posterior y medial al vientre posterior del digástrico y yéndose hacia posterior, y a la arteria faringe ascendente, que se va anterior y medial al músculo estilofaringeo, pero que se ubica más o menos en el borde posterior, en el ángulo posterior de la faringe. Si bien no lo vamos a desarrollar en este teórico porque sería demasiado extenso, no olviden estudiar los nodos y vasos linfáticos de toda esta región, que se relacionan íntimamente con el resto del contenido que fuimos desarrollando. Entonces, terminamos el estudio del espacio retroestilio y completamos el corte. Tenemos anterior y medialmente la mitad derecha de la faringe, posteriormente las vértebras y los músculos prevertebrales y el músculo esternocleido, anterior y lateralmente la rama de la mandíbula con los músculos macetero lateralmente y pterioideo medialmente, el tabique sagital que separa el espacio laterofaringeo del retrofaringeo, la fascia superficial y la piel, y los elementos del diafragma estilio que son el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloioideo, ligamento estiloioideo, ligamento estilomandibular, músculo estilogloso y músculo estilofaringeo, todo esto recubierto por la fascia del diafragma estilio que separa posteriormente al espacio retroestilio y anteriormente al espacio preestilio, y en el espacio retroestilio, así limitado por el tabique sagital medialmente, la fascia prevertebral posteriormente y el diafragma estilio anteriormente, contiene la arteria carótida interna, la vena yugular interna, un poco lateral a ella, posteriormente la cadena simpática cervical, y a los pares craneales, glosofaringeo, que cruza entre la arteria carótida interna y la yugular interna hacia anterior, y luego se ubica en el borde posterior del músculo estilofaringeo, y luego cruza su cara lateral y llega a la cara medial del músculo estilogloso.
Tenemos al nervio vago que desciende entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, aquí lo vemos, y que uno de sus ramos es el laringio superior, que cruza hacia medial entre la carótida interna hacia anterior y la cadena simpática hacia posterior, y luego se ubica en la cara medial de la arteria carótida interna y se aplica a la cara de la faringe, a la cara lateral de la faringe. Luego tenemos al nervio accesorio, cuyo ramo interno se une al vago y ramo externo cruza la vena yugular interna, ya sea anterior o posteriormente. Lo vemos en el corte, cómo se dirige hacia posterior para llegar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Luego al nervio hipogloso, que llega por el conducto del hipogloso y pasa entre la arteria carótida interna, la cadena simpática y el vago por un lado, desde medial, y la yugular interna desde lateral, aquí vemos lo mismo, y se va hacia anterior. Ahora vamos a hablar del espacio preestilio. Si quieren descansar unos minutos, este es un buen momento para parar y descansar. Como vimos en la primera parte del teórico, el espacio laterofaringeo-cefálico se puede dividir en dos por el diafragma estilio, que estaba constituido de lateral a medial por el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloioideo, el ligamento estiloioideo, el ligamento estilomandibular, el músculo estilogloso y el músculo estilofaringeo, y por la fascia que recubre a todos estos elementos. Y nos quedaba posteriormente el espacio retroestilio y anteriormente el espacio preestilio. Ya estudiamos los contenidos del espacio retroestilio. Ahora pasamos al espacio preestilio. Ahora, para estudiar todo este espacio lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes. Una región lateral y posterior y una región medial y anterior. Y vamos a ver que hay una membrana fibrosa que se extiende entre el ligamento estilomandibular y el ligamento esfenomandibular y que causa esta separación y que nos queda lateralmente la celda parotidia y medialmente el espacio paratonsilar o preestilio propiamente dicho o espacio subparotidio o subglandular anterior. Esta imagen, no sé si la recuerdan, ya la habíamos visto, es una vista lateral desde el lado derecho en la que tenemos anteriormente el macizo facial, superiormente tenemos la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso efenoides, la apófisis estiloides, el conducto auditivo externo y la apófisis mastoides. Tenemos el músculo esternocleidomastoideo que fue rebatido un poco hacia lateral y hacia posterior para poder ver el diafragma estilio, y vemos que también fue seccionada la rama de la mandíbula y el músculo macetero para exponer esta zona profunda. Y vemos al diafragma estilio compuesto de lateral a medial por el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloioideo, los ligamentos estiloioideo y estilomandibular, el músculo estilogloso y el músculo estilofaringeo, todos recubiertos por la fascia del diafragma estilio. Y tenemos anteriormente al ligamento esfenomandibular que también fue seccionado. Esta imagen la habíamos utilizado para marcar bien la división entre el espacio preestilio anteriormente al diafragma estilio y el espacio retroestilio posteriormente al diafragma estilio. Y lo que vamos a ver ahora es la división del espacio preestilio en celda parotidia lateralmente y espacio paratonsilar medialmente. Si recuerdan, en la diapositiva anterior dijimos que había una lámina fibrosa que se extendía entre el ligamento estilomandibular y el ligamento esfenomandibular. Antes de marcarla, recordemos que esta pared no es una pared totalmente estricta que no deja pasar nada, sino que hay elementos que la atraviesan, como por ejemplo la arteria carótida externa, que la atraviesa por el triángulo preestiloioideo, es decir, anterior al músculo estiloioideo. Bueno, ahora sí, marquemos esta lámina fibrosa que pasa entre el ligamento estilomandibular y el ligamento esfenomandibular. Y vemos que así nos queda dividida lateralmente la celda parotidia y medialmente el espacio paratonsilar. En esta vista lateral del lado izquierdo, en la que recordamos que tenemos al ligamento estilomandibular desde la apófisis estiloides hasta el ángulo de la mandíbula en su borde posterior y cara medial, y al ligamento esfenomandibular desde la espina del efenoides hacia la língula de la mandíbula, marcamos esta membrana fibrosa que se extiende entre una y otra y vemos que la glándula parótida quedaría lateralmente a dicha membrana, que es la membrana que separa la región parotidia lateralmente del espacio paratonsilar medialmente. Mismo desde una vista medial en la que volvemos a tener el ligamento estilomandibular y el ligamento esfenomandibular,
y vemos que el ligamento esfenomandibular limita con la rama de la mandíbula este espacio por el que pasan la arteria maxilar, la vena que la acompaña, que acá no está representada, y el nervio auriculotemporal, y marcamos esta membrana fibrosa que pasa entre un ligamento y el otro, y vemos que la glándula parótida quedaría lateralmente a esta membrana, mientras que medialmente, es decir, desde donde lo estamos viendo nosotros, es el espacio paratonsilar. Empecemos por describir los límites de la región parotidia. Aquí vemos un corte transversal de la región de la cara que pasa a la altura de C1 y de C2, es decir, del atlas y del axis. Vemos en el centro de la imagen el diente del axis articulándose con el arco anterior del atlas. Vemos anteriormente la cavidad oral y lateralmente vemos las ramas de la mandíbula con los músculos macetero, lateral a la rama de la mandíbula y pterioideo medial, medial a la rama de la mandíbula. Vemos entre la rama de la mandíbula con sus músculos de un lado y la rama del otro lado a la faringe, en este caso la orofaringe, porque está a la altura de la cavidad oral. Y vemos a los músculos prevertebrales posteriores a la faringe y como entre ellos hay un espacio muy delgado que es el espacio retrofaringeo. Ahora, lateral a la faringe tenemos los espacios retroestilios, donde está la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Y anterior al diafragma estilio tenemos el espacio preestilio, que se divide en la celda parotidia lateralmente y el espacio paratonsilar o preestilio propiamente dicho anteriormente. Si nos acercamos un poco a la imagen y la comparamos con un dibujo para que sea un poco más sencilla, vamos a ver las tres paredes de la celda parotidia, que son una pared lateral, formada por la fascia cervical superficial, extendiéndose entre la vaina del músculo esternocleidomastoideo, que vemos que está lateral a la apófisis mastoides, y la fascia del músculo macetero, que es este que está acá. Una pared anterior que abraza a la convexidad formada por el músculo macetero, la rama de la mandíbula y el músculo pterioideo medial, y que luego se extiende mediante la membrana fibrosa que alcanza el diafragma estilio, específicamente al ligamento estilomandibular. Luego, la pared posterior está formada por la parte lateral del diafragma estilio hasta el músculo esternocleidomastoideo. En esta otra imagen vemos lo mismo. Lateralmente la fascia cervical, anteriormente este abrazo que forma a el músculo macetero lateralmente, la rama de la mandíbula y el músculo pterioideo medial medialmente, y posteriormente al diafragma estilio y al músculo esternocleidomastoideo más lateralmente. En esta imagen vemos una vista lateral y anterior de la parótida, y si la vemos por transparencia volvemos a ver cómo forma esta concavidad para abrazar al músculo macetero, a la rama de la mandíbula y al músculo pterioideo medial anteriormente, y cómo posteriormente se relaciona con la apófisis estiloides y el diafragma estilio, que se inserta en ella y en la apófisis mastoides, y lateralmente con la fascia cervical superficial. Bueno, en esta imagen, que es una vista anterior de la cara, vemos del lado derecho la parótida abrazando al músculo macetero y posteriormente a ella vemos al músculo esternocleidomastoideo. Y dijimos que entre estos dos músculos se extendía la fascia, la hoja superficial de la fascia cervical, que forma su pared lateral. Si lo vemos bien desde la derecha, podemos apreciar mejor esta relación con estos dos músculos. Observemos cómo el nervio facial, uno de los contenidos de la glándula parótida, la atraviesa de posterior a anterior y emerge por su borde anterior ya ramificado. Si rebatimos la glándula parótida, como vemos que acá se quedó en transparente y en esta imagen se rebatió por completo, vemos que su extremo superior se relaciona con la articulación temporomandibular y con el conducto auditivo externo. Lo que vamos a hacer ahora es rebatir los componentes de la pared anterior. Primero al músculo macetero, que es este que tenemos acá. Lo cortamos y exponemos a la rama de la mandíbula, como vemos en el corte. Y luego, si también cortamos la mandíbula, vamos a ver al músculo pterioideo medial, que es este que vemos acá. En esta imagen podemos ver bien la rama de la mandíbula presente y rebatida. Y como todo esto es la pared anterior de la celda parotidia. Entonces, para completar la pared anterior, dijimos que
era el músculo macetero, la rama de la mandíbula y el músculo pterigoideo medial, y termina mediante la fascia que se extiende entre el ligamento esfenomandibular y el ligamento estilomandibular. En esta imagen podemos ver bien este borde de la glándula parótida, como abraza al macetero, a la rama de la mandíbula, y luego vemos una pequeña prolongación por el ojal retrocondilio de Juvara entre la rama de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular, y luego vemos la hoja facial que se extiende entre el ligamento esfenomandibular y el ligamento estilomandibular, y la cual no es tan rígida como se ve en esta imagen, sino que en general la parótida protruye un poco hacia anterior y medial por este espacio. Vemos en esta vista posterior, en la que vemos superiormente las coanas que comunican con las cavidades nasales y lateralmente las ramas de la mandíbula. Y vemos al músculo pterigoideo medial y al ligamento esfenomandibular que forma el ojal retrocondilio de Juvara junto con la rama de la mandíbula, y vemos pasando por él al nervio auriculotemporal y a la arteria maxilar, que a través de este ojal pasan de la celda parotídea a la región infratemporal o viceversa. En este preparado vemos lo mismo, es la misma vista que recién, tenemos superiormente las coanas, vemos el velo del paladar, vemos la bóveda palatina y tenemos lateralmente las ramas de la mandíbula a ambos lados y vemos el ligamento esfenomandibular, que es este, a no confundirlo con la apófisis estiloides y el ligamento estilomandibular. Entonces, este espacio que nos queda acá y de este lado acá son los ojales retrocondilios. Y vemos las flechas que hacen el recorrido que hace la arteria maxilar para pasar de la celda parotídea a la región infratemporal. En esta vista lateral del lado derecho de la cabeza, en la cual vemos anteriormente la nariz, posteriormente la región de la nuca, y vemos en el centro transparentada a la glándula parótida, vemos cómo abraza a su pared anterior, que lo que se ve hasta ahora es el músculo macetero lateralmente y la rama de la mandíbula, un poco más medial. Si rebatimos la parótida y giramos la imagen, vamos a ver que hacia anterior se completa con el músculo pterigoideo medial inferiormente y un poco más superiormente con el ligamento esfenomandibular, que es el borde posterior de la fascia interpterigoidea. Y vemos que entre el ligamento esfenomandibular y la rama de la mandíbula queda el ojal retrocondilio, por el cual pasa la arteria maxilar, que es una de las dos ramas terminales de la carótida externa. Ahora vamos a pasar a ver una foto de un preparado, pero desde este mismo punto de vista, es decir, desde la derecha y un poco desde posterior, en la que vamos a ver anteriormente la pared anterior de la celda parotídea y posteriormente la región de la nuca. Ahora sí tenemos esta misma vista, pero desde un preparado, en la que vemos anteriormente la rama, el ángulo y el cuerpo de la mandíbula, el músculo macetero lateralmente a ella, y posteriormente vemos al músculo esternocleidomastoideo. Superiormente vemos al conducto auditivo externo. Vemos esta pared anterior de la celda parotídea desde posterolateral, desde el lado derecho. Lo que vamos a hacer ahora es rotar el preparado hacia anterior para verlo desde anterior, y vamos a describir la pared posteromedial o posterior de la celda parotídea. Se ve como tenemos el músculo esternocleidomastoideo, el músculo digástrico, y luego vemos aquí la apófisis estiloides, donde nacen los músculos del ramillete de Riolano, y vemos cómo la fascia va envolviendo a todos estos elementos para completar el diafragma estíleo. Si nos acercamos, vemos con más detenimiento los elementos de la pared posterior de la celda parotídea. Vemos a la apófisis estiloides con los músculos del ramillete de Riolano, y vemos al vientre posterior del músculo. Entonces, lo que le quiero mostrar ahora es cómo entre los diferentes componentes musculares quedan estos espacios triangulares entre los cuales la glándula parótida protruye un poco hacia posterior al espacio retroestilio, y son un intersticio lateral entre el vientre posterior del digástrico y el esternocleidomastoideo, que es un triángulo de vértice superior, ya que ambos se insertan en la apófisis mastoides, y de base inferior, ya que divergen a medida que descienden. Y vemos un intersticio medio o triángulo retroestiloioideo o estilo-digástrico, ya que se encuentra entre el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloioideo. También tenemos un intersticio más medial o preestiloioideo, pero que no se llega a ver en esta imagen.
En esta vista anterior del esqueleto de la cabeza transparentamos la mandíbula y lo rotamos un poco para poder observar estos espacios. No está representado el músculo esternocleidomastoideo hacia lateral, pero sí tenemos el músculo digástrico a su vientre posterior y el músculo estiloioideo y luego el músculo estilogloso. Entonces vemos entre el digástrico y el estiloioideo el triángulo retroestiloioideo o estilodigástrico, y entre el estiloioideo y el estilogloso vemos el triángulo preestiloioideo. En esta imagen volvemos a ver lo mismo: triángulo retroestiloioideo o estilodigástrico y triángulo preestiloioideo. El extremo superior de la celda parotidia se divide en dos porciones, una anterior y una posterior. La parte anterior es la cara posterior de la articulación temporomandibular, mientras que la cara posterior es la pared anterior del conducto auditivo externo. Por otro lado, el extremo inferior se trata de una lámina fibrosa que se denomina tabique submandíbulo-parotidio y que se extiende desde la vaina del músculo esternocleidomastoideo hasta el ángulo de la mandíbula y que separa a la glándula submandibular de la glándula parótida, por eso submandíbulo parotidio. En este dibujo podemos ver este tabique. El contenido de la celda parotidia es muy complejo y muy importante. No lo vamos a abordar todo en detalle en este teórico porque sería demasiado extenso, entonces nos vamos a limitar a las relaciones que dimos de nervio facial y de arteria carótida externa. Pero sepan que no son los únicos contenidos y además que tienen que saber el resto. Mi consejo es que lean todo el tema de este teórico de Rouvier, que está muy bien explicado y muy lindo. Ahora sí, para terminar el teórico, describamos al espacio paratonsilar, que es la división anteromedial del espacio preestilio. Entonces vemos que tiene forma de prisma triangular, es decir que tiene tres paredes, una medial, una posterior y una lateral, que la pared medial es la fascia perifaringea que recubre a la cara lateral de la faringe, que la cara posterior es medialmente la parte medial del diafragma estilio, que separa a este espacio del espacio retroestilio, mientras que lateralmente está formada por la fascia que se extiende entre el ligamento estilomandibular y el ligamento esfenomandibular y separa el espacio paratonsilar de la celda parotidia, y la pared lateral está formada por la fascia interpterigoidea, que es esta, y en parte por la fascia que recubre la cara medial del músculo pterigoideo medial. Como a lo largo del teórico ya describimos exhaustivamente la pared lateral de la faringe y el diafragma estilio, nos vamos a detener nomás en la pared lateral del espacio paratonsilar, que todavía no lo describimos. Bueno, ahora tenemos un corte frontal de la mitad derecha de la cabeza y una vista medial también de la mitad derecha de la cabeza. En el corte frontal vemos superiormente el ala mayor del efenoides y el nervio mandibular atravesando el foramen oval. Tenemos lateralmente a la rama derecha de la mandíbula y al músculo macetero lateralmente a ella. Y medial e inferiormente tenemos a la mitad derecha de la faringe y vemos a su pared lateral. Y esta que vemos acá es la fascia interpterigoidea. Entonces tenemos la pared medial del espacio paratonsilar, que es la fascia perifaringea recubriendo a la pared lateral de la faringe, y a la pared lateral del espacio paratonsilar, que es, por lo menos en parte, la fascia interpterigoidea. Entonces este sería el espacio paratonsilar, medialmente la fascia interpterigoidea, y esta sería la región infratemporal, lateralmente a la fascia interpterigoidea. En esta imagen vemos desde medial a esta mitad derecha de la cabeza, en la que tenemos la rama derecha de la mandíbula, la apófisis estiloides, la apófisis mastoides, anteriormente la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, y vemos desde medial a la fascia interpterigoidea. Es decir, es como si estuviéramos parados acá en el espacio paratonsilar mirando hacia lateral, ¿sí? Desde medial hacia lateral, y vemos esta parte de la fascia interpterigoidea acá. Entonces, como podemos ver en esta imagen, no es igual en todas sus porciones. Entonces vamos a ir describiéndola. Superiormente se inserta en la base del cráneo, anteriormente en la lámina lateral de la apófisis pterigoides e inferiormente en la mandíbula, superiormente a las inserciones del músculo pterigoideo medial.
Y vamos a ver que posteriormente se encuentra reforzado por este ligamento, que es el ligamento esfenomandibular, y que en realidad se puede dividir en dos porciones, una anterior, que es el ligamento esfenomandibular propiamente dicho, y una posterior, que es el ligamento tímpano-mandibular. Y anteriormente tenemos otro ligamento que la refuerza, que es este, que es el ligamento pterigo-espinoso, que va de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, particularmente de una espina que se denomina espina de Sibinini, hacia la espina del hueso esfenoides. Por eso pterigo-espinoso. Y vemos que nos queda dividido en una parte que es simplemente una lámina delgada hacia inferior y una parte superior que acá está representada como si no estuviera, pero que en realidad es una fascia cribosa, es decir que está llena de agujeritos que dejan pasar ciertos elementos. Entonces, en esta imagen marcamos al ligamento tímpano-mandibular, al ligamento esfenomandibular y al ligamento pterigo-espinoso. Y vamos a ver que lateralmente, es decir, va a estar tapado en esta imagen, pero lateralmente a la fascia interpterigoidea pasa el nervio mandibular, con sus dos ramos que son el nervio lingual y el nervio alveolar inferior. Ahí se marcó la arteria maxilar en la región infratemporal. Y vamos a ver que el músculo pterigoideo medial es medial a la fascia interpterigoidea. Pero podemos ver que tiene una fascia que lo recubre medialmente y que completa inferiormente esta pared lateral del espacio paratonsilar. Entonces ahora sí nos queda bien delimitado este espacio que es el espacio paratonsilar, que lateralmente dijimos que tenía a la fascia que cubre medialmente al músculo pterigoideo medial y a la fascia interpterigoidea. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que del nervio mandibular nacen ciertos ramos que van a atravesar esta porción cribosa y van a penetrar en el espacio paratonsilar. Se ve y son ramos para el pterigoideo medial, para el tensor del tímpano y para el tensor del velo del paladar. En esta otra imagen que es de Rubier se ve bien posteriormente el ligamento esfenomandibular, el músculo pterigoideo medial y anteriormente el ligamento pterigoespinoso que divide a la fascia interpterigoidea en una porción sin agujeros y una porción superior toda llena de forámenes muy pequeños por donde pasan estos nervios. Vemos este nervio dedicado al músculo tensor del velo del paladar, que está cortado y rebatido para poder ver este espacio. Y este nervio que desciende y penetra en el músculo pterigoideo. Ahora tenemos otro corte frontal, que en esta vista lateral vemos más o menos por donde pasa. Y vemos que tenemos ambos lados de la faringe, la base del cráneo superiormente, y más lateralmente tenemos el ala mayor del efenoides, y acá el foramen oval por donde sabemos que va a descender el nervio mandibular. Vemos que tenemos a los laterales de la faringe al músculo constrictor superior de la faringe, que está cubierto lateralmente por la fascia perifaringea, y medialmente por la fascia faringo-basilar, y las dos superiormente se fusionan y llegan hasta la base del cráneo. Sabemos que medial a esta fascia se encuentra el músculo elevador del velo del paladar y lateralmente a esta fascia el músculo tensor del velo del paladar, o sea que la pared medial del espacio paratonsilar en realidad se completa por no solo la fascia perifaringe que recubre a la parte lateral del constrictor superior de la faringe, sino también por la fascia del tensor del velo del paladar, aunque algunos autores consideran este músculo como contenido del espacio. Medialmente tenemos la mucosa de la faringe y vemos a la amígdala o tonsila palatina que le da el nombre a este espacio. Paratonsilar porque está lateral a la tonsila palatina. Luego lateralmente tenemos la rama de la mandíbula del lado derecho con el músculo temporal, al músculo macetero lateralmente a ella, a la piel lateralmente y al músculo pterigoideo medial medialmente a la rama de la mandíbula. Al músculo pterigoideo lateral y vemos como la fascia interpterigoidea separa al pterigoideo lateral del pterigoideo medial. Y vemos como esta hojita facial cubre al pterigoideo medial medialmente y completa la pared lateral del espacio paratonsilar. Tenemos a los músculos del diafragma estilio, que son el estilogloso a esta altura, porque el estilo faringio ya penetró por el hiato faringeo superior, y tenemos al estilo ioideo y al vientre posterior del digástrico. Y tenemos que en este espacio, inferior al espacio paratonsilar, tenemos a la glándula submandibular, y vemos como la arteria facial
que era una de las ramas de la arteria carótida interna, va a ser este arco de concavidad inferior y luego este arco de concavidad superior, y va a abrazar primero a la parte superior de la glándula submandibular y luego a la parte inferior de la mandíbula y al borde inferior de la mandíbula. Y lo que vemos es que atraviesa entre el músculo estilogloso y el músculo estiloioideo, es decir, por el triángulo preestiloioideo, para pasar del espacio retroestilio, donde se origina, al espacio paratonsilar. ¿Sí? Por esta concavidad que hace, lo que va a hacer es pasar al espacio paratonsilar y luego desaparecer para llegar a las regiones superficiales de la cara. La arteria palatina ascendente, rama de la arteria facial, asciende verticalmente por el espacio paratonsilar dando sus ramas. A su vez, el nervio mandibular, que llega a la fosa infratemporal por el foramen oval, va a dar ciertos ramos que van a perforar a la parte cribosa de la fascia interpterigoidea. Estos ramos son el nervio del músculo pterigoideo medial, que puede perforar la fascia y llegar al músculo, o bien llegar a él por la región infratemporal, el nervio del músculo tensor del velo del paladar y el nervio del músculo tensor del tímpano. A su vez, Rubier considera el nervio glosofaringeo contenido de esta región, ya que se ubica medialmente al músculo estilogloso. Retomamos esta vista lateral de la cabeza en la que tenemos transparentada la mandíbula hacia anterior y que vemos la arteria carótida común, la carótida interna y la carótida externa con algunas de sus ramas, y se las traigo para que vean cómo la arteria facial penetra en la parte más inferior del espacio paratonsilar entre el músculo estiloioideo lateralmente y el estilogloso medialmente, y enseguida se hace inferior para luego volver a hacerse superior, pero por la región superficial de la cara. Si rotamos el preparado y agregamos las demás ramas, vemos a la arteria palatina ascendente, rama de la facial, en la pared lateral de la faringe, en el espacio paratonsilar, y vemos a la arteria faringe ascendente, rama de la carótida externa, que va a poder pasar medial al músculo estilofaringeo, ya sea la misma arteria o algunas de sus ramificaciones, que van a penetrar en el espacio paratonsilar. Ahora lo que vamos a hacer es este corte, hacerlo un poquito más anterior para ver el límite anterior del espacio paratonsilar. Bueno, en este otro corte, que como podemos ver pasa un poco más anterior al que vimos recién, es para que vean bien el borde anterior de la región paratonsilar, que es este, que se ubica entre el músculo pterigoideo medial y el músculo tensor del velo del paladar, y vemos que ambos se ubican en la fosa pterigoidea entre la lámina medial y la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso efenoides. Inferiormente a esto, el borde se continúa mediante el rafe pterigomandibular. A continuación vamos a trazar dos cortes transversales que pasan uno a nivel de la apófisis pterigoides, para ver cómo el límite anterior queda entre el músculo tensor del velo del paladar y el músculo pterigoideo medial, y uno a nivel del rafe pterigomandibular. Bueno, en este corte transversal, que en esta imagen de vista lateral podemos ver más o menos por dónde pasa, vemos que atraviesa el pabellón auricular lateralmente, y acá lo tenemos, y vemos en el corte anterior y medialmente la faringe, lateralmente la rama de la mandíbula, posteriormente vemos la glándula parótida, y vemos marcado en gris al espacio paratonsilar, y vemos como el extremo anterior es cada vez más chico entre el músculo pterigoideo medial y el músculo tensor del velo del paladar, y vemos que esta que tenemos acá es la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. En este corte, que como vemos es más inferior que el anterior y que seguimos teniendo hacia lateral el extremo inferior del pabellón auricular, y hacia medial y anterior tenemos la faringe, vemos al músculo pterigoideo medial, vemos al constrictor superior de la faringe llegando al rafe pterigomandibular, y vemos cómo este forma a esta altura el límite anterior del espacio paratonsilar. Por último, lo último que quiero que veamos es una vista desde inferior de estos nervios que atraviesan la porción cribosa de la fascia interpterigoidea. Primero vemos esta visión inferior del cráneo, en la que tenemos posteriormente el hueso occipital con el foramen magno y anteriormente la bóveda palatina, y vemos ambas coanas que comunican con las cavidades nasales, y vemos las apófisis pterigoides del hueso efenoides. Nos hace aparte, que es la que vamos a usar, y vemos la lámina lateral de la apófisis pterigoides,
la lámina medial, vemos que tenemos la espina de Sibinini en la lámina lateral de la apófisis pterigoides y vemos al foramen oval, al foramen espinoso y posteriormente a la espina del hueso esfenoides. Comparemos esto en este dibujo de acá, en el que vemos la espina de Sibinini en la apófisis pterigoides en su lámina lateral y vemos que de ella parten dos ligamentos. El ligamento pterigoespinoso de Sibinini, que sabemos que no es más que el engrosamiento de la fascia interpterigoidea que separa inferiormente la porción sin forámenes y superiormente la porción que está llena de agujeritos. Y lateralmente tenemos al ligamento innominado de Hirtel o pterigoalar, ya que se dirige a un accidente innominado del ala mayor del hueso esfenoides. Y vemos que por el foramen oval y luego por entre estos dos ligamentos pasa el nervio mandibular con sus ramos, alveolar inferior y lingual. Vemos que otro de sus ramos es el nervio aurículo-temporal, que se dirige hacia posterior y que ya vimos que va a pasar por el ojal retrocondíleo de Jugara para penetrar desde la fosa infratemporal a la región parotidia. Y vemos que otros ramos del mandibular van a pasar lateralmente entre la base del cráneo y el ligamento innominado de Hirtel. Estos no nos incumben para esta explicación, los pueden estudiar cuando estudien trigémino o cuando estudien fosa infratemporal. Y hacia medial, los que sí nos importan van a ser los que pasen entre la base del cráneo y el ligamento pterigoespinoso, es decir, por la porción cribosa de la fascia interpterigoidea, que va a ser un tronco común para los nervios del tensor del velo del paladar, del tensor del tímpano y en algunos casos también del músculo pterigoideo medial. Y si vemos en este otro dibujo, tenemos a la fascia interpterigoidea, que se extiende inferiormente al ligamento pterigoespinoso, su porción sin agujeritos, y superiormente la porción cribosa. Y vemos que el músculo tensor del velo del paladar está inmediatamente medial. Si no es que estos nervios van a tener que hacer un recorrido muy largo, sino que acá nomás, en la misma fosa pterigoidea, vamos a tener el músculo tensor del velo del paladar, entonces estos nervios van a llegar enseguida tras un recorrido muy corto por el espacio paratonsilar. Entonces, concluyendo espacio paratonsilar, tenemos este corte que ya habíamos visto al principio del teórico, en el que tenemos medialmente la región faríngea, posteriormente el atlas articulándose con el diente del axis y anteriormente las cavidades nasales. A los laterales tenemos la rama de la mandíbula con el músculo macetero y los músculos pterigoideos, es decir, en la fosa infratemporal. Posteriormente tenemos a la glándula parótida y al espacio retroestilio, y así nos queda en amarillo delimitado al espacio paratonsilar. Bueno, llegamos al final del teórico. Los que llegaron hasta acá, gracias por la atención, espero que les haya servido mucho. Y vamos a modo de conclusión a hacer un esquema de los espacios que vimos hasta ahora. Tenemos a las fosas nasales, posterior a las cuales se encuentra la nasofaringe, a la cavidad oral inferior a las fosas nasales y posterior a la cual se encuentra la orofaringe. Inferior a la orofaringe tenemos la laringofaringe y sabemos que anterior a ella se encuentra la laringe. Y los espacios perifaringeos, que son el espacio retrofaringeo posterior a la faringe y los espacios laterofaringeos a los laterales de la faringe. De este lado tenemos una vista superior de este esquema en la que tenemos en el centro de la imagen la cavidad de la faringe, posteriormente el espacio retrofaringeo y a los laterales ambos espacios laterofaringeos. Podemos ubicar a la apófisis estiloides en la base del cráneo y de la que se insertan los músculos estilofaringeo medialmente, estilogloso cerca de su vértice y estiloioideo lateralmente. Y de la apófisis mastoides sabemos que nace el vientre posterior del músculo digástrico. Estos músculos conforman el diafragma estilio y sabemos que la fascia lo convierte en una pared completa que tabica al espacio laterofaringeo, dejándonos un espacio retroestilio hacia posterior y un espacio preestilio hacia anterior. Y recuerden, además de los múltiples ejemplos que vimos a lo largo del teórico, que esta no es una pared estricta que no se puede atravesar, sino que ciertos elementos como la arteria carótida externa lo atraviesan pasando del espacio retroestilio al espacio preestilio.